¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes de lo que acontece en México y el mundo. Se ha discutido mucho sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia. Ayer platicábamos sobre los distintos integrantes, le hemos dedicado varios programas precisamente al tema de Hugo Aguilar, en fin, pero durante todo este proceso de la elección judicial, lo mencionamos y nos sostenemos, el corazón de esta reforma es el tribunal. Este tribunal que será el encargado, el responsable, por supuesto, ¿no? El Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de poner orden en el Poder Judicial, que será el encargado de sancionar, que será el encargado de vigilar, que será el encargado de que esto no se pudra, en pocas palabras. Hablamos y hagamos un poco de historia, si les parece bien. El Poder Judicial, por supuesto que no nació podrido, se fue pudriendo. No se trata de generalizar ni mucho menos, pero yo se los he dicho en otras oportunidades, yo no creo en manzanas podridas. Creo que hay sistemas en nuestro país que se fueron convirtiendo en lo que supuestamente combatían y que lo que hay son manzanas buenas, pero que lamentablemente el bosque, pues el bosque se fue pervirtiendo. Y en muchos sentidos esto pasó en el Poder Judicial porque no había una vigilancia como tal. Es lo mismo que pasa en las fiscalías, ¿sabe? Las fiscalías, el problema real, más allá de la autonomía o no autonomía, es el tema de que no hay organismos internos fuertes, con dientes, respaldados, independientes, que sancionen, que investiguen, canalicen y que sancionen el comportamiento de los integrantes y elementos que las conforman. Algo pasó similar en el Poder Judicial. A final de cuentas, no se trataba solamente de nepotismo, no se trataba solamente de un sometimiento al poder político y después al poder económico. Se trataba también de que aquellos y aquellas que supuestamente estaban para vigilar un buen comportamiento, pues decidían no llevarlo a cabo. Y ante el arca abierta, dicen por ahí, hasta el más justo peca. No pasaba nada si tú eras corrupto, no pasaba nada si tú eras un agresor, no pasaba nada si tú no cumplías con tus obligaciones, porque de una u otra forma sabías perfectamente que te iban a respaldar. Déjeme ir con los datos que se han dado a conocer hasta el momento respecto a cómo va la conformación de este tribunal y seguimos platicando sobre la importancia del mismo. Va más del 90% del escrutinio de las actas. Celia Maya se perfila ya para ser la primera magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. No, ella, usted recuerda que incluso fue propuesta por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para ser consejera del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupa actualmente. Ojo, el trabajo que se hace actualmente en el Consejo de la Judicatura tiene diferencias con lo que va a pasar en el tribunal, y esto es muy importante señalarlo. Porque actualmente en el Consejo de la Judicatura hay diferentes obstáculos, diferentes problemas que impiden incluso a los integrantes del Consejo como tal limpiar la porquería. La jurista aspiró a ser gobernadora de Querétaro. En el sexenio pasado formó parte de una terna para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el segundo puesto se encuentra Eva Verónica de Gibbs, actualmente consejera de la Judicatura también, cargo que también ocupa tras ser propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Y a ambas las tuvimos en entrevista en nuestro canal. Usted puede revisar el playlist de entrevistas sobre el Poder Judicial y se topará con las charlas tanto con Celia Maya como con esta Eva Verónica Gibbs, así como también Eva Verónica de Gibbs, así como también con el maestro Bernardo Batis y también con Denis Uribe. ¿No? Fueron los las tres y un candidato que logramos contactar, ¿no? Que disputaban un lugar en el Consejo, en el nuevo tribunal. En diciembre pasado, tanto Verónica como Celia
ambas consejeras, que son integrantes de la Comisión de Disciplina, votaron a favor de suspender por 3 meses sin goce de sueldo a la jueza federal Nancy Juárez, quien ordenó, por cierto, a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma fiscal, en una decisión de la jueza que, según distintos analistas, expertos con los que también tuvimos oportunidad de platicar, pues era un verdadero disparate. En tercer lugar está Bernardo Batis, ¿no? Bernardo Batis, quien también es consejero de la Judicatura por recomendación de Andrés Manuel López Obrador, que incluso fue procurador de justicia de la Ciudad de México. Para el cuarto puesto está Indira Isabel García, que tiene más de 3 millones de votos, que se ha desempeñado como directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, también como auditora superior de la mencionada entidad, entre otros puestos. El quinto lugar hasta ahora es para Rufino León Tobar, quien es magistrado de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y quien en su momento aspiró a ser gobernador de Hidalgo, pero no tuvo un resultado favorable en la encuesta de Morena, la cual, por cierto, ganó Julio Menchaca. De acuerdo con la reforma constitucional, el Tribunal de Disciplina Judicial debe estar integrado por 3 mujeres y 2 hombres, cuyo plazo en el cargo será de 6 años, mientras que la presidencia la encabezará quien haya obtenido el mayor número de votos durante la elección judicial, misma que se renovará cada 2 años en función del número de votos que obtenga cada candidatura. Es decir, que los primeros 2 años son para Celia Maya, después vendrá Eva Verónica de Gibbs, después Bernardo Batis, después Isabel García y finalmente Rufino León Tobar. El INE destacó la participación del 12.1491% del padrón electoral en la votación del domingo 1 de junio, en lo que se renovarán precisamente los cargos del Poder Tribunal. Ahora, ¿por qué decimos que este Tribunal de Disciplina Judicial es el corazón de esta reforma? Entre sus funciones está poder ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones contra jueces y magistrados, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos. Asimismo, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Cabe recordar que el tribunal fue creado a raíz de la misma reforma constitucional que dio pie a la elección de personas juzgadoras. Y se trata de un organismo que asumirá funciones del extinto Consejo de la Judicatura, el cual está encargado también de revisar en cierta forma los comportamientos de jueces, ministros y magistrados. Uno de los puntos claves en este sentido es que el presidente del Consejo de la Judicatura hasta este día era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que aquí se modifica por lo que entendemos. Vamos a ver, por supuesto, ¿no? Y que esto es fundamental, esto es clave. Y aquí partimos de lo que hemos dicho. Sí, muchos han comentado que por lo menos 3 de los 5 integrantes de este Consejo de la Judicatura son gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. A mí no me parece mal, les soy honesto. Y no me parece mal porque me parece que uno de los principales postulados del expresidente de la República era precisamente el combate a la corrupción. Avanzó cuanto pudo López Obrador en ese sentido, castigó cuanto pudo. Hubo otros momentos, otras situaciones en las cuales o se quedaron cortos o lamentablemente no tuvo el apoyo realmente de su equipo cercano, la Fiscalía General de la República, etcétera, la Consejería Jurídica en su momento con Julio Scherer y demás. Pero sin duda alguna, uno de los puntos de flotación claves del obradorismo es ese. Es el combate a las malas prácticas, es el combate a la corrupción, es el combate a la podredumbre, es el combate a ese enriquecimiento ilícito, es el combate a utilizar el poder en beneficio de una oligarquía y en contra de una población. Las personas que están ahí, por lo tanto, uno precia de pensar o creer que son personas honestas en toda la extensión de la palabra. Yo cuando platiqué tanto con Verónica como con Celia como con Bernardo, me dio la impresión de ser personas comprometidas con lo que se tiene que hacer, pero sobre todo personas ecuánimes, personas que no caen en las estridencias, personas que no caen en el exceso, pero personas que tienen muy claro cuál es el papel que van a jugar de aquí en adelante y el peso y la responsabilidad que esto recae.
Nosotros decidimos que ellos llegaran a esos puestos y por lo tanto tenemos todo el derecho a exigir que este tribunal funcione adecuadamente y cuestionar cuando no lo haga. Para que la nueva Suprema Corte de Justicia, para que el nuevo Poder Judicial en su conjunto camine adecuadamente, se requiere que este tribunal sea perfecto. Ustedes me dirán, Jesús, no hay personas perfectas, no, pero sí hay funcionamientos perfectos. Y esos funcionamientos perfectos parten de sus principios, parten de sus compromisos. Siempre habrá distracciones, habrá errores, habrá situaciones muy particulares. Pero la realidad es que tienes que exigir que sea una estructura que funcione en toda la extensión de la palabra. ¿Para qué? Para que realmente cuide lo que los mexicanos y mexicanas han comenzado a construir. Si no se cuida, de nada sirve que hayamos salido a votar, de nada sirven todos estos debates, de nada sirven, por supuesto, todas las luchas que diferentes voces, personajes han dado para que esto se consolide. Por eso les digo que esto es tan importante, por eso les digo que el tribunal es tan importante. Y qué bueno que tenga esa esencia obradorista, me parece adecuada. Ahora ellos tendrán que demostrar que en verdad están comprometidos con esa esencia obradorista, que en verdad son gente que entiende bien el momento que se está viviendo, que entiende bien cómo llevar a cabo esas, esa vigilancia, porque estoy seguro que se han de haber colado malandros entre los jueces, me queda clarísimo. Incluso hay perfiles en Suprema Corte que yo ya lo dije, no me parece, no agradan. Y ahí tendrá que intervenir el tribunal. Ahí tendrá que estar muy atento el tribunal para impedir que las malas artes del pasado se repitan. No podemos evitar la corrupción. ¿A qué me refiero? A que siempre habrá corruptos de una u otra manera. Lo importante es que los castigues. Lo importante es que los evidencies. Lo importante es que los persigas. Ese es el punto. A mí cuando me dicen, oye, pero está el caso de Segalmex, de acuerdo, pero hubo castigos, hubo detenciones, hubo investigaciones en el tema Segalmex. A diferencia de otros hechos y de otros casos, en donde en anteriores gobiernos no pasó absolutamente nada. Entonces me parece que ese es uno de los puntos claves en el combate a la corrupción. No puedes pensar que como tú ya llegaste, ya todo cambió. No, habrá gente que mantenga esas malas partes, esas malas mañas. Y para eso está gente capacitada, honesta, para decir, por aquí no va. Y esto no lo puedes hacer. Les decía al principio que uno de los grandes problemas del Poder Judicial fue precisamente ese Consejo de la Judicatura que no funcionó, que durante muchos años respaldó las malas prácticas, se hizo como el tío Lolo y llevó al Poder Judicial a la situación que lo vimos. Un excelente trabajo, incluso hay una entrevista en el canal sobre el tema con Zoraida Gallegos, periodista. Dejó muy en claro el papel que había jugado este órgano, porque durante más de 20 años el Poder Judicial había fracasado completamente en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, acoso laboral o delitos como enriquecimiento ilícito. El Consejo de la Judicatura, que usted lo sabe, era el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial, pues simple y llanamente había fracasado. Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, es decir, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves y la revisión de principio a fin de una treintena de casos penales, ofreció una radiografía inédita, inédita, ajá, de un sistema que vigilaba a 1.500 jueces y magistrados. El trabajo que hizo Zoraida Gallegos, y del cual estoy tomando estas frases, es verdaderamente brutal en muchos sentidos. Ajá, brutal. ¿Por qué? Porque sancionaron de manera severa, ajá, con la destitución a 22 jueces y a 8 magistrados en más de 20 años. Una de las personas removidas de su cargo fue un magistrado de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, que que sacó de su portafolio una pistola y le apuntó a una magistrada durante una sesión.
En 24 años, este Consejo de la Judicatura impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves, 664, y graves a 423 jueces y magistrados. En las 2 décadas que comprende esta investigación de Zoraida Gallegos, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados y recibieron castigos en ambos cargos. 32 en más de 20 años, así como lo escucha. La mayor parte de los castigos, ¿sabe qué eran? Regaños. Regaños vía, era por escrito, ni siquiera en persona, por escrito. Algunos en público, algunos en privado. Y las advertencias de que no lo vuelvas a hacer. Hubo casos que mostró este excelente trabajo de Zoraida, en donde hubo fabricación de acusaciones. Es decir, los juzgadores fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar arbitrariedades. Imagínese usted, alteraron actuaciones judiciales. Ajá. Que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios. Negaron amparos a personas que habían sido torturadas o incomunicadas. Y entonces la judicatura, ¿qué dijo? No lo vuelvas a hacer. Un simple regañito. Nunca iba más allá. Aunque tenía la facultad de acusar a funcionarios ante el Ministerio Público Federal, en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado. Imagínese usted. Y si bien en este caso la Fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en el tribunal. Bueno, a la fecha de ese reportaje que presentó Zoraida Gallegos el año pasado, ninguna de las investigaciones que había iniciado el Consejo de la Judicatura por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, delitos contra la administración de la justicia, había terminado en sentencia condenatoria irrevocable. Esa es la realidad de ese Consejo de la Judicatura. Esa es la realidad del Poder Judicial, que muchos no quieren ver, no quieren aceptar, que muchos quieren seguir diciéndonos que era un verdadero paraíso y algo que funcionaba a la perfección, sí, para ellos. ¿Y cómo no iban a creer que todo estaba bien si nadie los castigaba, si nada más les daban manacitos en la mano, si no perdían nada, si se sabían completamente impunes? Si sabían que el encargado de vigilarlos no les iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque era primo del sobrino del tío, porque estaba protegido por tal magistrado, porque era amigo de la ministra Piña o de otros ministros de la Suprema Corte. Eso es lo que no se puede repetir. Y eso es lo que este tribunal no debe aceptar. Y nosotros como ciudadanos, parte de nuestra responsabilidad es exigir que no lo hagan. Porque antes teníamos una venda en los ojos sobre qué pasaba con el Consejo de la Judicatura. Hasta que llegó todo este asunto en el gobierno de López Obrador, fuimos entendiendo cómo se comportaban estos órganos u organismos. Ujú. Lo fuimos entendiendo. Ahora ya lo sabemos. Y ahora no podemos permitir que se pierda lo ganado con esta reforma judicial, con esta elección judicial, si no se cumple lo que se prometió. Y lo que se ha prometido es un tribunal de justicia serio, un tribunal de justicia honesto, un tribunal de justicia que sí, que entiende perfectamente que no se trata de una cacería. Y eso me gustó mucho, tanto de Bernardo Batis como de Verónica de Gibbs, como de Celia Maya, incluso de Denise Uribe, que no quedó, pero fue otra de las entrevistadas, que entendían que no era una cacería la que van a emprender, pero sí una investigación constante, un análisis constante, una vigilancia, en pocas palabras, una vigilancia constante para cuidar al Poder Judicial, cuidarlo de sí mismo y responder a la confianza ciudadana. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, como siempre, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.